Todos tenemos algo en particular, claro, bajo distintos parámetros. Por ejemplo, las voces bonitas, escribir poemas, cantar, bailar, inclusive tocar algún instrumento. Por otro lado, hay quienes tienen la facultad de compartir sus sueños a través de su propio arte. Dígame, ¿quién no ha hecho alguna vez dibujos en la parte trasera de su libreta, influenciado por la cultura, imaginación o simplemente algo que hayamos visto en la televisión? Quienes tienen la oportunidad de hacerlo profesionalmente, sin darse cuenta, trascienden de una manera maravillosa, dejándonos un legado. Casi lo olvido. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, bienvenidos a Radio Winnig. Acompáñenme en el viaje. Vale, perfecto. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Cómo has estado tú? Bien, bien. Aquí trabajando, haciendo de todo. Excelente, qué bueno. Aquí por el momento pues ha estado lloviendo. Ya, buena. Día lluvioso, pero así algo extraño, como que con lluvia y con sol al mismo tiempo. Tropical. Sí, algo así. Buena. ¿Y ahí qué tal, cómo ha estado? Aquí está, estamos entrando ya al invierno, así que ya empezó como a hacer un poco de frío. ¿Frío? Sí. Qué envidia. Aquí hay un poco, bueno, aquí siempre hay calor. Adelante, Luis, solo cuéntanos un poco de tus inicios. Bueno, mi nombre es Luis Saavedra, soy diseñador industrial chileno, vivo en Viña del Mar, en la región de Valparaíso, que es una ciudad que queda aproximadamente a 1 hora y media de la capital, que es Santiago, y nací aquí. He tenido la oportunidad de vivir en otros países también de chico. Hice mi último año de colegio, también lo hice en Estados Unidos. Aprendí muchas cosas, ¿sí? Cuando tenía 17 años. También eso impulsó mi gusto por los cómics, porque cuando llegué allá, claro, las tiendas de cómics eran maravillosas, etc. Así que me compré varias cosas que todavía tengo. Y bueno, en el colegio siempre me gustó dibujar. Hacía cómics, los vendíamos en el recreo, pero nunca los terminábamos, quedábamos en episodios sueltos. En un momento quise hacer ahí un crossover entre Depredador con Robocop, después otro era de Spider-Man con ¿cómo se llama? Con Wolverine y Iron Man, porque me gustaban los superhéroes en ese entonces. Claro, crean sus propios universos. Claro, entonces siempre quise dibujar. Después, cuando estudié diseño industrial, la manera que uno los estudia en la Universidad Católica en Valparaíso era que tú salías a la ciudad, observabas algo y dibujabas. Entonces esa observación te ayudaba como a descubrir algo que estaba oculto en la ciudad. Y como Valparaíso es una ciudad que no se fundó como todas las ciudades en Chile, que tienen esa estructura española de plaza de armas, ¿cierto? Iglesia y los edificios, ¿cierto?, municipales alrededor. Valparaíso comenzó a formarse por sobre los cerros y tiene una estructura bien interesante de escaleras súper de laberinto, casas así como muy, muy bien puestas en los cerros. Es muy entretenido caminar por Valparaíso y observar, ¿me entiendes? Porque es como siempre mira a la bahía de Valparaíso. Entonces, claro, ahí practicar dibujo, tenías que explicar, hablar, compartir con tus compañeros, ¿cierto?, en el taller, y eso también te va dando la sensación de trabajo en grupo, en realidad. Claro, y me imagino que cada quien se brindaba sus pequeñas críticas y la perspectiva hacia otras personas de cada quien dibujar. Eso, exactamente, exacto. Y también eso sumado a que cuando chico mi abuelo me compraba muchos cómics, me compraba muchas revistas, Batman, de Spirit también, y eso también como que me iba influenciando en mi imaginación. A poco te fueron incluyendo toda esa cultura entonces. Claro, exactamente. Genial. Ahorita que acabas de mencionar a tu abuelo, menciónanos un poco referente a cómo creciste con esa influencia que acabas de mencionar. Bueno, mi abuelo, el edificio donde estoy ahora, esto es una oficina que es una imprenta y es
es una imprenta que en el fondo ha sido el negocio de la familia desde que mi abuelo la formó hace mucho tiempo, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y yo desde chico recuerdo haber venido a los talleres, ver a mi abuelo imprimir, ¿cierto? En las máquinas de impresión a pedal que se usaba antes, ¿cierto? Órale. Y usando las tipografías antiguas donde está grabado, ¿cierto? La letra. Y esa eran letra, como de madera, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, son de madera, pero la letra está hecha en aluminio, está fabricada ahí en aluminio. Okay, sobre el relieve. Exacto, sobre el relieve. Y ver eso de niño creo que era bien entretenido porque una máquina que giraba, pasaba rodillos, ¿cierto? Impregnaba el papel de tinta, pum, y quedaba la impresión. Y eso, claro, en el fondo quedó... mi papá y mi hermana trabajan en la imprenta, entonces es como el negocio familiar. Y bueno, y también eso con el tema de los libros que me encantan, todo tiene como una relación, en realidad. O sea, como si pudiera tener más dinero y coleccionar más libros, o cómics también, ¿sí? Y eso, sí. Bueno, y uno después se va dando cuenta que los cómics ya no son solamente de superhéroes, sino que hay otras cosas un poco más que apelan a tu intelecto. Exacto, y poco a poco que creo que nos van como que absorbiendo y nos van otorgando valor. Claro, exacto. Sí. O sea, por ejemplo, cuando chico el dibujo de Neil Adams, que es como el clásico de Batman, a mí me encantaba. Sí. Pero después vas descubriendo el dibujo de, ¿cómo se llama?, de McFarlane, que hizo que Spider-Man tuviera esa sensación más arácnida. Exacto. Claro. Obviamente con los maestros como Jack Kirby, que son espectaculares. Y después, pero pasa a otro nivel, por ejemplo con Alan Moore, donde ya el cómic se transforma en algo totalmente intelectual. Si uno lee, por ejemplo, From Hell, que es así un libraco así, pero increíble. Claro, sí, es una novela gráfica. Claro, hay que ser un poco maduro en el fondo para poder entender toda la referencia histórica. Es algo más que un cómic, a eso me refiero. Entonces, muchas personas todavía dicen, esos libros de monitos. No pero entienden que, claro, que eso tiene un peso literario muy importante en la cultura. Exacto. ¿En qué parte de tu niñez te empieza a influenciar más todo esto que acabas de mencionar y comienzas a dirigirte hacia lo que decidiste estudiar? Bueno, creo que es una mezcla un poco. Creo que cuando tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos y como salir un poco de la burbuja, porque Viña del Mar es como una ciudad bien pequeña en el fondo. Yo todavía tengo amigos de la niñez que nos juntábamos de repente, de vez en cuando, pero salir un poco de esta burbuja en el fondo a conocer una realidad totalmente diferente, creo que me ayudó un poco a madurar, ¿cierto? A pensar y decidir ciertas cosas que uno quisiera seguir en el fondo, que decir, mira, en algún momento me gustaría hacer tal cosa, ¿me entiendes? O por último, seguir haciendo cosas que sea un trabajo, pero que a la vez te entretengan, ¿me entiendes? Sí, sobre todo creo que es muy importante salir un poco de la zona de confort y aparte hacer lo que a cada quien le gusta. Claro, exacto. Creo que así mismo también transmitimos todo el cariño que le tenemos al trabajo. Claro, y sobre todo que también hay que tomar en cuenta que todo trabajo requiere un rigor. O sea, no por escribir un libro o pintar, por ejemplo, o tocar guitarra es menos trabajo. O sea, tiene la misma cantidad de trabajo que cualquier cosa en la vida. Que en el fondo cada trabajo es sobre todo lo que es como del ambiente creativo. Es súper complicado mantener, porque hay que tratar de equilibrar muchas cosas. En el fondo, pensar, ok, puedo hacer esto, tengo la capacidad, versus estoy ganando dinero con eso como para poder vivir de eso. Y eso requiere mucho trabajo, energía e impulso también.
Sobre todo, me ha ocurrido a mí durante el tiempo de trabajos que he tenido. Sí. Cuando encuentras algo que en verdad, no sé, como que compaginas con el trabajo y te empieza a gustar y le empieza a agarrar cariño, creo que poco a poco se va dando y vas saliendo adelante y vas generando experiencia y vas brindando todo eso que es parte de ti también junto con el trabajo. Exacto, creo que es muy importante que al principio se haga muchas cosas, tratar de experimentar. Por eso creo que quizás me hubiera gustado más dibujar más en el colegio, en realidad, así como que, o que algún profesor te dijera, o que te apoyaran, ¿me entiendes? Más que te guiaran en el camino, ¿no? Exacto. Entonces, en mi caso, más que eso fue ir descubriendo qué es lo que podía hacer, ¿cierto? Okay. A través de los dibujos, a través de los croquis, etcétera. Entonces, creo que es muy importante esa guía de tener un profesor, ¿cierto? Que bueno, que lo encontré cuando estudié diseño industrial, porque ahí se daba esa situación entre profesor y estudiante y taller y todo eso. Ya ve un poco más de cercanía y aparte como que esa crítica, ¿no? Entre maestro y alumno, que es Claro. donde más te apoyaba. Exacto. El estilo de dibujo que tienes actualmente, ¿cómo lo fuiste desarrollando? Por ejemplo, hay muchos estilos de dibujo. Hay un estilo que es que yo le llamo, que son los croquis, que en el fondo son los sketches, ¿cierto? Claro, es el inicio y como tipo borrador de todo lo que quieres hacer. Exacto. Y cuando comencé a dibujar como en serio, que creo que fue cuando estudié diseño industrial, el estilo se transformó en un estilo, creo que un poco más, ¿cómo podría decir? No es elegante la palabra, pero es un dibujo que trata de atrapar algo de la realidad, ¿me entiendes? Si está dibujando una calle, dibujar la calle, observar la sombra, ¿cierto? Observar a las personas que van caminando por ahí y eso de alguna forma te va dando como que la ciudad te habla a través del dibujo. Eso es, ¿me entiendes? Como que la ciudad tiene la capacidad de hablarte mientras estás observando, porque en realidad si uno se da cuenta en el diario vivir, como que no te sientas como a observar. Claro. Como sí, porque que a veces... Claro, pasa todo, ¿cierto? Pasa el tráfico, Sí. pero son muy pocos los momentos en que te puedes sentar como a observar qué es lo que ocurre en una plaza y todo eso. Entonces creo que eso me ayudó mucho a desarrollar un estilo de dibujo en el cual yo no dibujo con lápiz de carbón y después pinto encima, ¿me entiendes? Yo dibujo inmediatamente. Sí, de hecho sí he visto en algunos reviews que has subido a través de tu canal Sketcheando. Sí, ese mismo. Solamente, así es, solo pones la cámara y te sientas frente a la libreta, tomas tu lápiz o lo que vayas a utilizar como herramienta. Claro. Y sobre la marcha y en ningún momento se ve que hayas detenido la grabación y hayas vuelto a empezar o no sé, hayas arrancado la página. Tienes esa práctica de que tienes la idea y la plasmas. Claro, sí, eso, o sea, muy interesante porque te das cuenta que hay que domar a tu mano. Sí, claro. Que hacer que tu mano haga lo que tú quieras. Exactamente. Claro. Hay una entrevista muy interesante de Moebius en el cual dice que él cuando dibujaba, él entraba en una especie de trance. ¿Me entiendes? Como que él... ¿Se desbloqueaba de todo? Sí, sus dibujos ya son así parte de la historia del cómic. Okay. Y si te das cuenta, él... Bueno, ¿qué decía él? Que él como que entraba en otro estado. Sí, de trance. Mental, claro. A veces ayudado por sustancias alucinógenas, a veces no. pero él tenía esa capacidad de entrar en ese estado y dominar a su mano y dibujar lo que él quería dibujar. Claro, y en su propio estilo. Y él creó su propio estilo, obviamente. ¿Te ha pasado alguna vez eso de que entras en trance y no sabes ni qué tiempo pasó, pero continúas dibujando? Bueno, cuando salíamos a dibujar en la universidad, pasábamos día entero dibujando en la calle.
Y esa experiencia de ir todos los días a la calle con tu croquera, con tus dibujos, también tiene algo muy bonito porque empiezas a conocer muchas personas en la calle, ¿entiendes? Yo me sentaba en el suelo a dibujar en alguna plaza, etcétera, y muchas personas se acercaban con mucha curiosidad, ¿me entiendes? Ah, ¿qué está haciendo? Etcétera. Y te das cuenta que el dibujo produce esa curiosidad en las personas. Exacto. Hay una cosa que a mí me interesa mucho, que es por qué todos dejamos de dibujar, por ejemplo. Cuando somos niños todos dibujamos. Pero hay un punto en que dejamos de dibujar, en que muchas personas les da vergüenza dibujar, y creo que eso está muy equivocado, porque para mí dibujar es como resolver una ecuación matemática también. Por ejemplo, eso es el lenguaje, ¿me entiendes? Sí, y claro. Y si te pones a pensar, todo lo que vemos que está construido, que está hecho por el hombre, tuvo que ser dibujado antes. Un puente tuvo que ser dibujado, una silla, etcétera. Entonces, como que me intriga saber por qué, por ejemplo, dejamos de dibujar, o por qué muchas personas siguen dibujando y otras no, ¿entiendes? Claro, por ejemplo, de hecho, ya que lo mencionas, yo en algún punto de mi niñez, comencé a dibujar, no sé, lo que veía en la televisión, influenciado por mi imaginación o alguna película, una caricatura, y lo plasmaba. Pero como dices tú, y es cierto, y no me había puesto a pensar, ¿en qué momento dejas tal vez como de creer en ti mismo? No sé qué pensamiento pasa en ese momento, que simplemente lo dejas de hacer y dejas de darle ese entrenamiento a tu mano para que siga dibujando. Claro, o sea, hay muchas personas que se han acercado a mí y me han dicho, oye, yo cuando chico dibujaba súper bien. Pero ¿por qué dibujaste? O sea, ¿por qué dejaste de dibujar? O sea, ¿qué pasó? Etcétera. Y por ejemplo, pasa algo muy lindo en la FIL de Guadalajara, que fui el año pasado y el año antepasado también, con mis colegas chilenos, que fuimos y estábamos en un stand de la narrativa gráfica chilena. Y yo siempre me pongo a dibujar frente al público y la gente se acercaba y los chicos se armaba un diálogo súper interesante. Entonces, sí, como que se produce hay una interacción bien entretenida con las personas. Y supongo que no faltó aquel niño de que a través de esa imagen que le brindaste, a través de tu trabajo, me imagino que comenzó a dibujar. Claro, por ejemplo, ahí en la FIL, con varios chicos que llegaba, hacíamos como intercambio de dibujos. Yo les daba uno mío que yo hacía y ellos me daban uno que ellos hacían en el momento. Ah, genial. Sí, entonces como que, bueno, varios dibujaron Dragon Ball. Sí, toda la influencia que hemos tenido durante todo esto. Sí, claro. Así que no, creo que ahí hay algo interesante, hay algo bien entretenido que quizás las personas... Quizás no es necesario ser el mejor dibujante del mundo, ¿me entiendes? O sea, no hay para qué ser... o sea, nunca voy a ser Da Vinci, ¿me entiendes? O nunca voy a ser, no sé, otra persona. Pero hay algo entretenido en el hacer, en el dibujar, y en el dibujar como tú dibujas, y punto, ¿me entiendes? Hay algo, creo, que tu cabeza empieza a funcionar de una forma más lúdica. Exacto, creo que hay un punto así de cada quien que entra como que en madurez y empieza a crear su propia fórmula, como en tu caso, por ejemplo, empiezas a través de tu trabajo a brindar todo lo que pasa por tu cabeza a través de los dibujos. Claro, es una forma o sea, yo siempre he creído que es como una especie de resolver ecuaciones matemáticas. Sí, fíjate que esto no lo había escuchado, pero pues es un lenguaje, ¿entiendes? Exacto. Bueno, y a todo esto, ¿en qué momento de toda esta evolución y experiencias salió la idea de crear a Aldair? Bueno, o sea, ese proyecto nació como una animación, como una serie de animación. Y quise escribir una historia que involucrara ciertos elementos de Chile, así como la Antártica, los Selknam, que son las personas que habitaban la Patagonia en Chile, con sus mitologías propias, etcétera, y quise
crear una historia de ciencia y fantasía, pero para niños, infantil, también basado un poco en lo que es Duna, claro. Entonces comenzó como una historia de animación, y la verdad que hacer animación en Chile es muy caro, es muy complicado también. No lo he podido hacer, siempre quedó en piloto, ¿cierto? Ok. Pero hubo un momento en que donde conocí a Cristian Morales, que es el partner con que yo trabajo toda la parte escrita. Cristian venía terminando una novela gráfica, Hijo Ladrón, que es una obra literaria muy importante en Chile, y él la adaptó para hacer cómics para niños y para más jóvenes. Entonces, cuando conocí a Morales, yo le mostré todo esto que habíamos hecho, y me dijo, bueno, ¿por qué mejor no lo llevamos a un cómics que es más rápido y es mucho más barato? Entonces me dijo, mira, yo te adapto la historia, pásame el guión de televisión y de animación que había, y fuimos tomando elementos importantes de la historia y los fuimos plasmando en un cómics. Ok. Él impulsó tu trabajo y creo que encontraste una muy buena mancuerna, me imagino. Claro, sí. Es muy importante encontrar a alguien con el cual hay un diálogo. En el fondo hay un diálogo en el que uno pueda reconocer las cosas buenas y las cosas malas que hay en tu propio trabajo, porque también hay que pensar que es un trabajo colaborativo, así como una banda musical. Por ejemplo, hay alguien que compone la canción, otro que toca la guitarra y puede decir, oye, ¿por qué no tocamos la canción de esta forma?, etcétera. Con esto es lo mismo. Entonces fueron apareciendo nuevas aristas en el fondo de la historia que se fueron involucrando. Claro, y ahora estamos en volumen 8, que pronto va a salir en digital, ¿cierto? Ya lo terminamos de ilustrar, así que Cristian está ahí escribiendo la historia. Se llama Insurrección, sí. Un poco también tomando todo lo que pasó en Chile, con los desórdenes, con las protestas, ¿cierto? Un poco con la indolencia del gobierno que tenemos ahora de no escuchar las necesidades básicas de un país. Y eso, en fondo, es, claro, una crítica social. Es la esencia, ¿no? Sí, tomando Altair como este mundo de Altair como escenario. Ok, genial. Igual sabemos que tienes una aplicación, bueno, un videojuego, ¿cierto? Referente a Altair. Sí, y, bueno, intentando tratar de hacer que esto funcione, pudimos hacer un jueguito que se llama, que es del estilo casual, que le llaman. Sí, el clásico. Claro, haces tap solamente y vas saltando y vas buscando puntos, etcétera, pero se va complicando a medida que avanza. Queremos que eso sea como el punto de inicio para un juego un poquito más interesante, más interactivo. Quizá el personaje se baja del vehículo, agarra otras cosas, va como explorando un poco. Plano. Eso, exacto. Ay, déjame decirte que sí tuve tengo una oportunidad y estoy muy atrapado en el juego. Está genial los gráficos, el soundtrack, todo lo que conlleva el juego está genial. Bueno, el soundtrack lo hizo un gran amigo mío, Ivo Pirovich, también, que él es músico, y él compuso el tema principal de la historia. Está genial. Sí. Y qué bueno que hayas podido encontrar ese tipo de compañeros, sobre todo, porque no sé, siempre es muy difícil congeniar tanto en ideas como en trabajos y como en que otras personas igual puedan aceptar tus críticas y que tú también aceptes las críticas, claro, de buena manera. Claro. Sí, y en el fondo es buscar, o sea, te das cuenta que todas las personas quieren hacer cosas, ¿me entiendes? Todos buscamos una especie de espacio para poder inventar algo, ¿cierto? Sacar algo, en el fondo, ahí al público. Sí, sobre todo compartir a través del trabajo. Sí. Es genial. ¿Qué tipo de influencia te llevó a ese tipo de diseño para Altair?
no sé, tal vez un cómics en específico o algún artista en particular. Bueno, sí, hay como experimentando, buscando un poco nuevos estilos gráficos. ¿Sí? Llegué a este constructivismo ruso que se usó mucho en los años 50, que son estos afiches de propaganda que los puedes ver en internet, donde hay un estilo súper cuadrado y con colores súper bien, como que pudieron encontrar una gráfica bien, como una estética que hablara sobre el pensamiento de lo que estaba pasando en Rusia en ese momento. ¿Sí? Y siempre me gustó, entonces quise como por ahí entrar a crear esta gráfica cuadrada, ¿cierto? Con esquinas rectas. Sí, todo lineal. Claro, eso, sí. Todo también va en parte como de experimentar solamente, ver cosas, ver cómo va quedando, ¿cierto? Y sí, también intentar buscar como una línea editorial de esta gráfica, porque finalmente todo lo que se tiene que hacer tiene que quedar como que si fuera de ese mundo, ¿me entiendes? Como que si fuera, ya, si yo estoy usando ciertos estilos para los personajes, yo no puedo llegar e inventar un personaje que no tenga esa gráfica, ¿me entiendes? Porque quedaría como fuera de eso. Y eso también es parte de la experimentación, buscar, hacer, equivocarse. Sobre todo, como dices tú, pues tendría que llevar un consecutivo de lo que ya tienes elaborado como inicio. Claro. Me interesa mucho esos compartes a través de tus reviews. ¿Cómo has logrado toda esa colección? La idea de los reviews era un poco compartir con las personas todos estos cómics que he estado coleccionando desde chico, porque hay cosas bien raras como el que compartí ayer, que fue el de Batman con los Beatles, por ejemplo. Exacto. El dúo dinámico con el Cuarteto de Liverpool. Sí, que me lo regaló mi hermano. Él lo encontró en una feria de las pulgas aquí en Valparaíso y me lo regaló porque sabe que soy muy seguidor de los bien, y obviamente es como una mezcla bien bizarra. Entonces la idea de eso es como compartir, conversar, ver qué es lo que sale. Y también ir juntando como una biblioteca de videos donde hablo de diferentes cosas y que la gente pueda ver, porque, por ejemplo, hay un cómic que tengo que es el de Blade Runner, que no muchas personas lo conocen. Exactamente, no muchos saben su existirse. Claro, por ejemplo, el de Labyrinth también tengo, o como el que hablamos de Buckaroo Banzai también. Entonces, creo que es necesario compartir ese material con otras personas, ya que estamos en todo este tema de la pandemia, no nos podemos juntar con amigos así que, bueno, es como una forma de compartir finalmente. Y créeme que es una pasada, y más para personas que aprecian todo ese contenido y ese tipo de artículos, y no sé, mediante colección. No sé si has escuchado o has visto en YouTube. Sí. Matt Hunter. Por supuesto, sí, al Rodrigo ahí veo su arqueología moderna. Exacto. Sí. Creo que es Sí, y es muy interesante porque él encontró ahí un nicho muy interesante que es todo este mundo de los tianguis, de las ferias de las pulgas, donde van quedando, como él dijo, parte de la arqueología de nuestra época, ¿cierto? Ya sea muebles, ya sean, qué sé yo, radios, por ahí encuentra el tema de los vinilos también, juguetes, etcétera. Entonces como que ahí son museos urbanos, si lo pudiéramos decir de una forma. Bueno, me imagino que poco a poco irás compartiendo con todos nosotros un poco de tu colección. Sí, por supuesto, ahí se vienen varios reviews más de otras cosillas que tengo ahí guardadas. Independientemente que también tienes una muy buena colección de cómics, también ¿qué tipo de música te atrae o qué tipo de colección tienes referente a música? Sí, bueno, desde chico me gusta el heavy metal y por parte de mis primos que eran mayores, ellos ya empezaron a escuchar metal antes que yo y me prestaban disco y cassette. Entonces, por ejemplo, Iron Maiden, uno de mis grupos favoritos, los he visto muchas veces aquí cuando vienen a Chile. ¿En serio? De hecho, sí, estuvieron en octubre aquí el año pasado
Y no, es una aventura ir a un recital de Iron Maiden, en realidad. Sí. Con todas las props que traen ahora. Y además crearon un videojuego también que se llama Legacy of the Beast, entonces puedes jugar con la música de fondo. Sí, es una pasada que han creado estos de Iron Maiden. Sí, han sabido muy bien como ir mezclando sus canciones con la historia y la mitología de Eddie, que es su Exacto. Entonces, ahí, no, muy entretenido. ¿Quién más te ha influenciado de esa manera como Iron Maiden? No sé, por ejemplo, George Lucas con Star Wars, porque has comentado igual que tienes una colección. Sí, por supuesto. Bueno, de George Lucas he leído harto, tengo su biografía, tengo libros de él también que me gustaría compartirles pronto. Y la verdad que encuentro que tuvo una visión única en el fondo en un momento y pudo desarrollarla de una forma maravillosa. Obviamente cuando yo crecí estaba el Imperio Contraataca y espectacular, o sea, cuando vi eso te transportas al mundo de Hoth, te transportas a Dagobah, ¿cierto? Quieres ser Luke Skywalker. Entonces, como que abrió una ventana muy importante, creo, para la imaginación, ¿cierto? Y ya desde sus películas como THX 1138, que fue su primer largometraje, te das cuenta que hay algo interesante en sus películas, hay algo más de lo que uno ve a simple vista, es más que una película para niños. Y también admiro su visión en cuanto a la tecnología. Fue George Lucas quien invirtió en los primeros sistemas de edición digital, ¿cierto? Con el sistema Edit Droid. Él invirtió de su propia fortuna, obviamente, tratar de editar en computador. Él quedó así muy cansado en el fondo después de editar con film kilómetros de film, ¿cierto? De rollos. Claro. Sí. Él dijo en un momento, no, en algún momento vamos a poder hacer esto a través de computadoras. Y también dijo que íbamos a poder grabar películas de forma muy barata. Y en el fondo, ¿qué es lo que hacemos con los iPhone o los teléfonos? Es grabar películas. Así es. O sea, todos podemos hacer una película, ¿entiendes? Él fue el impulsor y el visionario de todo esto. O sea, creo que yo sé que hay muchas personas que con las precuelas quedaron bien, como que se decepcionaron, pero para mí las precuelas fueron muy entretenidas, yo las disfruté mucho. Claro. Están los primeros personajes totalmente hechos por computador. Jar Jar Binks es el primer personaje que interactúa con las personas y que es totalmente CGI. Y también todo ese tema, el mensaje que se da con las precuelas del tema de perder la democracia, porque en el fondo se cuenta la historia de Anakin, y cómo se transforma en Darth Vader, pero también cómo llegar a un imperio. Exactamente. Y eso es súper importante, creo, reconocer el valor de la democracia en nuestros países, o sea, viendo de lo que está pasando ahora en Estados Unidos, ¿cierto? Con la ola de racismo horrible que ocurre allá en Estados Unidos, con el imbécil de Trump como presidente. Eso podría ser una historia de ciencia ficción totalmente. O sea, Trump es Palpatine, ¿cierto? Sí. Sí, sin duda. Y Estados Unidos ahora es un imperio, ¿cierto? Donde están maltratando a la gente y todo lo horrible que tú ves en las noticias. Entonces, ahí Lucas fue súper visionario y por eso lo respeto, así que... Bastante, creo que todos tenemos algo de influencia y algo de cariño, sobre todo por esa saga. Sí, por supuesto, sí. Obviamente... no todo puede ser bueno, entonces queda más que agradecer solamente que alguien esté haciendo esas películas. Ahora, por ejemplo, viene la de Duna, que a mí también me encanta, que es un universo muy importante. Duna con Denis Villeneuve, que creo que viene el próximo año. Se han filtrado por ahí fotos y esa es una película que también estoy esperando como hace mucho tiempo. Qué loco. Sí. Ya que nombraste a
a George, bueno, que estamos hablando de George Lucas, ¿qué otra película te sientes atraído de él? Bueno, mira, George Lucas también actuó como productor durante mucho tiempo de otras películas, por ejemplo, como Tucker, el Regreso a Oz, El Pato Howard, por ejemplo, la película, y obviamente Indiana Jones, o sea, Indiana Jones. Sí. Otra pasada. O sea, ahí tienes también la visión de George Lucas como un narrador, ¿cierto? Como un narrador de historias. Sí. Sí. Bueno, y me gustaría compartirle una historia que me pasó porque Claro. El año 2011 o el 2010, no lo recuerdo, tuve la oportunidad de ir a visitar el Skywalker Ranch en San Francisco. Sí, ahí en el Marin County. Estuve un día en el rancho Skywalker y conversando con unas personas muy interesantes. Y también, claro, veía los Oscars de las películas por todas partes. Sí, me imagino. Ya antiguos por todas partes, las maquetas de las películas. Entonces cuando ves todo eso, que es un lugar precioso, es un lugar entre montañas, todo verde, con unas lagunas entre medio, una biblioteca maravillosa, te das cuenta que, claro, que ningún estudio de película ha invertido tanto como lo ha hecho George Lucas para el cine. O sea, de forma independiente. Claro. Sí, sobre todo el tipo de trabajo que muestra todo, sí vale la pena. Ajá. ¿Qué otro tipo de películas recuerdas de esa misma época? Bueno, siempre desde chico me gustó 2001, Kubrick, creo que es un genio, ya Sí. a otro nivel, ¿cierto? Sus películas te hablan como a otra parte de tu intelecto. Y obviamente el género de aventuras, que creo que es como el más famoso, el más como consumible, quizás por todas las edades. Por ejemplo, a mi papá le gusta mucho Indiana Jones también, disfruta, o un niño chico también puede disfrutar Indiana Jones, pero también hay ciertas películas de cinearte que también tienen un peso en la historia. Por ejemplo, el cine de Andrei Tarkovsky, que es un director de cine ruso que hizo 3 películas geniales que quedaron en la historia del cine, que es Solaris, Stalker y La infancia de Iván, que son películas esenciales para cualquier persona que quiera estudiar cine. Genial. Fíjate que todas esas que acabas de mencionar creo que no conozco ninguna, pero sí sería muy bueno comenzar a ser parte de esa historia que comentas. Solaris fue una especie de 2001, pero hecha en Rusia y con una estética diferente, con muy buenos efectos especiales para la época, y también habla de ciertos temas esotéricos, temas más abstractos, etcétera, pero de una forma hermosa. La otra que nombré, Stalker, que en español es La Zona, que la encontré como 200 pesos ahí en Gandhi. ¿En serio? Sí. No, menos, 50 pesos creo que estaba el DVD. Sí. Stalker también, con temas de ciencia ficción, ¿cierto? Donde hay un lugar donde cayó un meteorito y resulta que en ese lugar como que no funcionan las leyes ni del tiempo ni de la gravedad, entonces ocurren cosas extrañas y hay ciertas personas que te pueden llevar a ese lugar, y la historia cuenta la historia de uno de ellos que lleva a un grupo de personas a conocer la zona. La verdad sí se me hace muy interesante, pero pues creo que a través, así como lo mencionas, creo que se hace un poco más de esas ganas de verla también. Bueno, puedes ir ahí a un Gandhi más cercano. y barato el DVD. Correcto. Bueno, de hecho, a través de tu review tengo muy pendiente que igual mencionaste a Willow. Sí, por supuesto, Willow, un clásico ahí
Lucas quiso tomar su propia versión del Señor de los Anillos. Sí, igual bueno, tengo muy, muy marcado el momento en el cual hiciste review también del tipo de arte que se encuentra en Somewhere in the Time, del disco de Iron Maiden. Por supuesto, o sea, Somewhere in Time, ya la propia portada es maravillosa, ahí con Derek Riggs, que lo conocía en Comic Con. Yo fui el año pasado a Comic Con y ahí conocí a varios artistas excelentes, Bill Sienkiewicz, Neil Adams, Mike Mignola, Steranko, Derek Riggs, Frank Miller. Fue una experiencia ahí también fantástica participar de Comic Con, que lamentablemente este año no se va a hacer en forma presencial, sino en forma digital. Sí. Claro. Pero haber ido y haber participado de eso fue impresionante. Muy, muy interesante ver las cosas nuevas que se lanzan. También comprar cómics, sí. Así es que, no, fue una hermosa experiencia. Y sobre todo que hayas podido tener la experiencia. Y bueno, y supongo que también ya estando ahí también llevaste a todo tu trabajo referente al Aldair. Claro, sí, ahí tuvimos la oportunidad de tener un stand también con los colegas de la narrativa gráfica para exponer todo el trabajo chileno que se hace en Cuento Cómics. No, muy entretenido. Así que esperemos que el próximo año sigamos. Sí, siga todo en marcha. Esa hermosa feria. Sí. Ojalá. No sé si te gustaría comentar algo más. ¿Cómo estás de tiempo? Yo creo que como para cerrar, ¿Sí? me gustaría contarle que siempre estoy dispuesto a si alguien quiere un consejo, alguna pregunta. Está en mis redes sociales, me pueden preguntar sin ningún problema. Yo encantado de responderles y de tener ahí una comunicación con el público y eso. Y bueno, gracias a ti también por tu interés en lo que hago. Claro. Y por esta entrevista. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por aceptación igual de la entrevista y aparte por abrir las puertas y brindarnos todo ese apoyo que sin duda no creo que alguien vaya a desaprovechar. Gracias, Pedro. No hay ningún problema. Hermano, muchísimas gracias por compartirnos todo esto en este tiempo. Esperamos que no sea la primera vez. Sí, y que cuando quieran. podamos grabar, no sé, tal vez hacerlo, hacer un video y mostrar poco a poco todo esto de lo que acabamos de hablar y hablar de muchísimas cosas más. Sí, por supuesto. Y también espero volver pronto en algún momento ahí a Quintana Roo. Yo he estado ahí en esa hermosa tierra, en Tulum, por ejemplo. Ahí también hice unos croquis de Tulum, que también te voy a sacar unas fotos. Perfecto. Sí. Aquí te estamos esperando sin falta. Ya, Pedro, un abrazo. Vale, igualmente, un abrazo. Muchísimas gracias. Que estés bien. Salud. Adiós. Hasta luego. Les agradezco a todos ustedes el haberse quedado ahí, del otro lado de sus dispositivos, acompañándome durante un ratito. Síganos aquí y en todas nuestras redes sociales para no perderse nada del contenido que estaremos subiendo. Les mando un abrazo bien grande y nos escuchamos la próxima vez aquí por Radio Winnick.